Buenas tardes, compañeros. Gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa. Se encuentra con ustedes el doctor Alejandro Poiré, secretario de Gobernación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les agradezco mucho que me acompañen aquí en esta tarde. Quiero iniciar esta conferencia de prensa con una condena enérgica, con un repudio firme al atentado en contra del secretario de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, quien además se desempeñaba anteriormente como integrante de la Policía Federal. Lamentamos desde luego el fallecimiento de 2 integrantes de su escolta y las personas lesionadas que están siendo atendidas. Me he comunicado con el gobernador del estado para revisar las incidencias específicas y reforzar las tareas de inteligencia en torno a este evento y ofrecer la coadyuvancia, desde luego, del gobierno de la República en las investigaciones y para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Estos hechos se dan en un contexto que ya hemos comentado en otras ocasiones aquí, de la lucha sangrienta y irracional entre distintos grupos delictivos por los negocios criminales que se vinculan al tráfico de estupefacientes y a otros crímenes del fuero común también. En ocasiones estos grupos delictivos, en su lucha absurda, pretenden amedrentar o incidir en las acciones de la autoridad. Estos hechos terribles nos muestran con una gran claridad que la lucha por la seguridad no está concluida, que tenemos que perseverar, que tenemos que seguir avanzando, que tenemos que redoblar esfuerzos en los distintos aspectos de la estrategia. Por supuesto, en llevar a los responsables ante la justicia, pero en acelerar también la transformación de las instituciones de seguridad pública y de impartición de justicia, y en reconstruir el tejido social, y particularmente avanzar en cada uno de estos ejes en el estado de Tamaulipas y en otras entidades de la República. También es momento para que absolutamente todos los mexicanos condenemos y repudiemos unánimemente estos actos inadmisibles de violencia. Quiero también comentarles que el domingo pasado, como todos fuimos testigos, fue un día extraordinariamente trascendente para nuestro país, particularmente para nuestro entorno democrático. De acuerdo con el Instituto Federal Electoral, más de 49 millones de ciudadanos fueron a las urnas y lo hicieron, como todos pudimos atestiguar, en un ambiente de libertad, de entusiasmo, con un sentido de responsabilidad y en condiciones generales de seguridad y de tranquilidad. La jornada electoral se desarrolló en paz y tranquilidad, salvo algunos incidentes aislados, en todo el territorio nacional, y cada uno de los incidentes reportados se están atendiendo por los distintos cauces legales correspondientes. Como lo anunciamos, el gobierno federal mantuvo una vigilancia estrecha y un respaldo firme de las autoridades electorales, y además se hicieron patrullajes en distintos momentos del día en las zonas que representaban un mayor riesgo por la incidencia delictiva. El Gabinete de Seguridad Nacional cumplió con todos y cada uno de los protocolos de atención de manera efectiva y realizó una labor de estrecha coordinación a las solicitudes puntuales que nos hicieron las autoridades electorales en distintas entidades del país. Quiero destacar que seguiremos trabajando de manera muy cercana con las autoridades electorales para la conclusión de los cómputos distritales por parte del Instituto Federal Electoral y en su caso de las autoridades electorales locales, para seguir garantizando las condiciones de orden y de seguridad en torno a la jornada electoral y sus etapas posteriores. También hay que decir que, de acuerdo con el Instituto Federal Electoral, la jornada reciente fue una de las más activas, más participativas, más vigiladas en la historia de México. Quiero hacer un reconocimiento a nombre del gobierno federal a todos y cada uno de los ciudadanos que participaron en esta jornada,
Por supuesto, ya lo hice a través de mi cuenta de Twitter a los funcionarios, a los servidores públicos del Instituto Federal Electoral, pero hay que hacer ese reconocimiento, hay que hacer ese agradecimiento a todos y cada uno de los funcionarios de casilla, mexicanos que fueron seleccionados aleatoriamente hace algunas semanas, algunos meses, que recibieron su capacitación o que incluso el día de la elección, por la ausencia de algún funcionario de casilla, llegaron temprano a la casilla y se quedaron todo el día ahí participando como presidentes o secretarios o escrutadores dentro de la casilla. También hay que hacer un reconocimiento a los miles y miles de representantes de los partidos políticos que estuvieron atentos a las urnas y que nos han dado, por supuesto, sumados a la participación de 49 millones de mexicanos, la jornada electoral con mayor participación de nuestra historia. Quiero expresar ese sincero agradecimiento y esa sincera felicitación por este paso trascendente en nuestra democracia. Lo que ocurrió el domingo es la muestra adicional de que vivimos en un país de leyes y de instituciones. Por eso es pertinente, y así lo han señalado las distintas fuerzas políticas, que los distintos candidatos y los distintos partidos utilicen los canales institucionales que nuestra propia democracia se ha dado para poder dirimir y definir las inconformidades que presenten. Es importante que siempre lo hagan con una plena convicción manifiesta de civilidad, de legalidad, de respeto a los derechos de todos y de confianza en la transparencia y la autonomía de nuestras autoridades electorales. Por otro lado, quiero señalar que el presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, nos ha instruido a todos los servidores públicos del gobierno federal a seguir trabajando con un gran ahínco, con gran entusiasmo en los siguientes 5 meses del sexenio, de manera incansable e indeclinable. Esa es nuestra responsabilidad como servidores públicos todos y cada uno de los días. El presidente nos convoca, nos exige a todos mantener una actitud de esfuerzo, de convicción, de entrega y de responsabilidad hasta el último día de esta gestión, el 30 de noviembre del presente año. El gobierno federal tiene precisamente la obligación de seguir incrementando el alcance de sus distintos programas, de continuar fortaleciendo la economía y de seguir redoblando esfuerzos para seguir construyendo una seguridad auténtica y duradera y así lograr un mejor presente y un mejor futuro para nuestro país. Amigas y amigos de los medios de comunicación, la ciudadanía se ha expresado en un proceso transparente, limpio, a la vista de todos, que permite además a las autoridades electorales verificar todas y cada una de las inconformidades y actuar en consecuencia. Este proceso ha contado con una participación ciudadana amplia e histórica. Una vez más, durante las etapas previas a la jornada, durante la jornada electoral, y así seguirá siendo, ha quedado de manifiesto que el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa ha actuado y seguirá actuando con responsabilidad, con institucionalidad y con un apego estricto al marco jurídico. El gobierno federal confía que las instituciones electorales resolverán con una gran precisión, asumiendo plenamente su responsabilidad y con apego a derecho y de manera imparcial, cada una de las inconformidades y quejas que presenten los candidatos y los partidos políticos. Así debe de ser. Hay un mandato en la ley que obliga a la exhaustividad en el trabajo de la autoridad electoral. Nosotros respetaremos plenamente la autonomía de las autoridades electorales y estamos seguros que harán ejercicio de sus atribuciones. Y en consecuencia con ello, y una vez concluido el proceso de calificación de la elección presidencial, y como ya lo ha anunciado el presidente Felipe Calderón, estaremos trabajando con el equipo de transición que sea designado por el próximo presidente de México. Muchas gracias, estamos atentos a sus preguntas. Daniela Ramírez, de La Razón. Sí, buenas tardes, secretario. ¿El gobierno federal está listo en caso de un conflicto postelectoral, como el que parece estar configurando el candidato de las izquierdas, o cómo van a actuar en caso de que esto se salga de control? El gobierno de la República ha actuado siempre y lo seguirá haciendo, con respeto a la ley, guardando y haciendo guardar la ley, con un sentido de responsabilidad y plenamente abiertos al diálogo político. Nosotros estamos convencidos
que tenemos instituciones electorales sólidas, que tienen atribuciones para investigar cada una de las inconformidades de las distintas fuerzas políticas. Debemos desahogar cada uno de esos instrumentos y debemos de mantener un diálogo político en responsabilidad que nos convoque además a un proceso político constructivo para el país. Brenda Herrera, de Radio 1000. Sí, buenas tardes, secretario. Varias preguntas. La primera, si ya tienen ustedes designados quiénes pudieran ser o formar parte del equipo de transición. Enrique Peña Nieto decía que en breve lo van a anunciar. ¿Ustedes ya tienen una idea de cómo se va a llevar a cabo este proceso? ¿Va a estar blindado? ¿Un monto de recursos tienen? Eso por un lado. Por el otro, ¿el gobierno federal entonces garantizará gobernabilidad en caso de que haya manifestaciones o resistencia civil? Insistiría un poco en esta opción que ha abierto ayer el candidato Andrés Manuel López Obrador. Y por último, preguntarle si para ustedes el gran derrotado en estos comicios no fue el gobierno federal y su estrategia de combate al crimen organizado. Gracias. Nosotros ahorita estamos trabajando en las labores de gobierno. La responsabilidad del gobierno de cara a la jornada electoral fue garantizar la seguridad del proceso, el respaldo de las autoridades electorales, y pues tuvimos una jornada electoral ejemplarmente pacífica, segura. Se vio la capacidad para responder a algunos incidentes que sí se dieron, y se están procesando esos incidentes en las instancias correspondientes. Ahora todavía corresponde pues la calificación de la elección, como lo ha hecho el presidente de la República, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación designe a un presidente electo, en ese momento se echan a andar formalmente los pasos así dispuestos por la ley para tener una transición de gobierno. Y hay que decirlo, nosotros estamos conscientes de ese proceso de transición, así lo ha instruido el presidente de la República, y estaremos trabajando para tener una transición ejemplar desde el punto de vista administrativo para poder garantizar buenas condiciones a la próxima administración a partir del inicio de su mandato el 1 de diciembre. Las condiciones de gobernabilidad se construyen fundamentalmente con diálogo y con apego a la ley. Y esa es la responsabilidad del gobierno federal en la materia. Y eso es en lo que estaremos actuando, en pleno respeto al ejercicio de libertades democráticas y en pleno respeto al marco de la legalidad, y con un espíritu de diálogo, de búsqueda de coincidencias y de construcción de acuerdos. Y esa ha sido siempre la tónica de la Secretaría de Gobernación y así seguiremos trabajando. Yo creo que es muy temprano para hacer interpretaciones respecto al resultado de la elección. Votaron más de 49 millones de personas por distintos candidatos en distintas zonas del país, con distintas circunstancias locales. Y el papel del gobierno de la República es fundamentalmente, como ya lo dije, garantizar las condiciones de seguridad y en su momento hacer la reflexión correspondiente. Rodrigo Soberanes, de CNN. Secretario, buenas tardes. Preguntarle sobre el asunto de Tamaulipas. Ahí ya se realiza un operativo importante que es Tamaulipas Seguro, ¿no? Después de lo que pasó, preguntarle si hay algo más allá todavía. Ya se ha reforzado la seguridad, está la Marina, el Ejército, Policía Federal, policías locales. ¿Qué hay más allá para reforzar la seguridad en Tamaulipas con lo que está pasando? Gracias. Lo primero que hay que hacer es llevar a los responsables de este incidente ante la justicia. Así ha ocurrido en otras zonas del país. Recordarán ustedes incidentes graves, terribles, como este que han ocurrido pues quizás en Ciudad Juárez o quizás en Monterrey o en otras localidades. Y en prácticamente todos estos casos, los responsables de estos eventos han sido llevados ante la justicia. Ya estamos trabajando en la investigación puntual de este evento para ir en contra de los responsables, llevarlos ante la justicia y desarticular de manera sistemática a estas bandas delincuenciales. Y sí, tenemos que seguir avanzando en la revisión, por supuesto, de la participación de los distintos componentes de la operación en Tamaulipas, el reforzamiento de las acciones de inteligencia y principalmente el llevar a los responsables ante la justicia como un paso inicial para poder desarticular ese sector específico de los responsables de este atentado en lo particular. Hay que seguir avanzando. Adriana Gómez, de la agencia AP. Sí, buenas tardes, doctor.
¿Hay pistas que indiquen ya de qué cártel se trata este evento en Tamaulipas? Y hace poquito usted declaró que ya en varias regiones se trataba de Zetas contra Sinaloa. Quería saber si era lo mismo, y algunas fuentes nos dicen que el cártel del Golfo y aliado con Sinaloa han ido empujando al cártel de los Zetas de esta región. Si podía elaborar un poco más en eso del cártel o los cárteles que están detrás de este evento hasta ahora, lo que las pistas indican. Y el artefacto usado y el poder de la bomba también muestran un nivel de sofisticación alto. Está habiendo un incremento en los artefactos usados en estos ataques. No tenemos todavía detalles específicos de la investigación con respecto al artefacto, su posible origen, y yo pediría que nos remitiéramos eventualmente a las declaraciones o la información que en su caso se dé como resultado de las investigaciones específicas para ello. Y lo mismo se refiere a las pistas concretas de los presuntos responsables de un evento de esta naturaleza. Solo una cosa sí pediría, y lo hago con todo respeto, y creo que ustedes van a ser comprensivos en la materia, seguramente nos van a ayudar. El gobierno del estado de Sinaloa nos ha pedido en algunas ocasiones el que hagamos un esfuerzo todos en comunicar los nombres de los grupos delictivos de una manera diferente. Entonces, en materia de comunicación, nosotros vamos a estar hablando, cuando hablemos de una organización delictiva, de la Organización Delictiva del Pacífico, más que de Sinaloa, con el objetivo de no estigmatizar a una entidad en lo particular. Así lo hemos hecho con otras organizaciones delictivas. Yo les pediría eso puede ser relevante en su propia cobertura de un evento de esta naturaleza. Y si hemos dicho nosotros, porque sí es el contexto en el que se dan estos eventos, que existen una confrontación entre elementos de una organización delictiva como la del Pacífico contra elementos o sectores de la organización delictiva de los Zetas. No tenemos en este momento indicaciones que nos permitan vincular este evento en lo particular con alguna de estas organizaciones, pero ciertamente hay otros eventos de violencia recientes que sí se ha podido identificar alguna posible vinculación entre estas organizaciones delictivas. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buenas tardes, secretario. Yo le voy a preguntar de forma más directa. ¿Le van a permitir a López Obrador, después de lo que escuchamos ayer, que bloquee Reforma o alguna otra arteria importante de la Ciudad de México? Y también que si ustedes le van a solicitar a los órganos electorales no ceder a chantajes, porque ayer lo que decía López Obrador pues pone en evidencia la participación de más de 3 millones que estuvieron vigilando, incluyendo los funcionarios de casilla y los observadores, y bueno, y la gente que participó, más de 49 millones, pareciera que los desconoce totalmente por una causa de él. ¿Qué le van a platicar con López Obrador como gobierno federal? ¿Ya entablaron las pláticas o qué están haciendo para desactivar esta bomba? Gracias. Como ya lo he dicho, nosotros mantendremos el diálogo político con todas las fuerzas en este y en todos los momentos. Seremos respetuosos de las decisiones de las autoridades electorales, primero el Instituto Federal Electoral, después del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estaremos resguardando su seguridad para que puedan llevar a cabo sus labores en tranquilidad, en caso de que sea necesario, y estaremos muy atentos a las expresiones de los distintos grupos políticos en la materia, y haremos el esfuerzo con las distintas autoridades locales para garantizar que se sigan llevando a cabo las distintas expresiones en un marco de libertad y en un marco de respeto a la legalidad. Esa es nuestra tarea y así seguiremos trabajando. Gerardo Martínez, de Efecto TV. Dos cosas, secretario. Buenas tardes. Digamos, la noche del pasado domingo, Enrique Peña Nieto pues ha dicho que no habrá ni pactos ni tregua con el crimen organizado. Además, él dice que él va a hacer un ajuste a la estrategia en contra de este. Yo le quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que la estrategia deba tener algún ajuste o en cierta forma mejorarla y de qué forma? Y la otra, preguntarle en qué va lo de la detención del supuesto hijo del Chapo Guzmán. Gracias. Sobre su segunda pregunta, lo referiría yo a la autoridad responsable, en este caso a la Procuraduría General de la República. Y la estrategia de lucha por la seguridad, lo hemos dicho desde el principio,
es y ha sido de manera permanente una estrategia que se ha venido ajustando, que está abierta a la crítica, que está abierta al diálogo, que está abierta a la revisión. Así lo hicimos desde agosto del 2010, por lo menos, e incluso antes en otras reuniones del presidente de la República, pero por lo menos desde agosto del 2010 de manera pública, abierta, con los distintos sectores de la sociedad, y así se ha seguido haciendo en las distintas entidades. Tenemos reuniones incluso a nivel local y regional para poder percibir las vivencias, las preocupaciones de los grupos sociales, de defensores de derechos humanos, de empresarios, de medios de comunicación, de organizaciones de la sociedad civil. Y en esa medida nosotros, que es nuestra responsabilidad, seguiremos actuando en esa estrategia y haciendo cada uno de los ajustes que se necesiten para poder hacerla más eficaz, como es por ejemplo el caso de Tamaulipas en este momento. Lo que creo yo que no está a discusión, no debe estar nunca a discusión, es la decisión contundente del Estado mexicano, porque así nos lo manda la Constitución. Y porque así tenemos la responsabilidad de hacerlo efectivo, de combatir a los criminales. Y creo que eso ha quedado de manifiesto. Incluso se nos preguntaba de la interpretación del resultado electoral. Bueno, pues en algunas de las zonas en donde más álgida ha sido la incidencia delictiva y por lo tanto la presencia del gobierno federal, pues los resultados son distintos a en otras zonas del país. Entonces también esos son elementos que hay que interpretar desde el punto de vista de lo que ha ocurrido el domingo pasado, y en el marco del reconocimiento de absolutamente todos los ciudadanos que rechazamos la violencia y que la forma de rechazar la violencia es llevando a los responsables de la violencia ante la justicia. Y creo que esa es la premisa fundamental. Nosotros seguiremos actuando en esa estrategia, ajustándola en el marco de nuestro compromiso con la ley, y corresponderá al próximo gobierno pues tomar las decisiones relativas al respecto. Félix Muñiz, de Radio 13. Buenas tardes, secretario. Para mí es una precisión. En este asunto de la transición del gobierno, hay un mandato del presidente porque el ejército esté rondando las calles. ¿Lo retirará antes de que el presidente se vaya o permanecerá el ejército? Creo que es claro que el gobierno de la República ha dicho desde el primer día de su mandato que la Fuerza Federal estará auxiliando a los gobiernos locales para garantizar las condiciones de seguridad cuando estos gobiernos locales se han visto, se siguen viendo en algunos casos, rebasados por las necesidades de seguridad en sus entidades. Tenemos convenios además en la materia firmados con los distintos gobiernos de los estados. Esos convenios les imponen, además de la responsabilidad del gobierno federal de la presencia de alguna fuerza federal, les imponen algunas condiciones a los gobiernos de los estados, que es lo que permitirá eventualmente garantizar que tienen una fuerza local suficiente para poder enfrentar los retos en materia de seguridad. La decisión del gobierno no cambiará. Seguiremos respaldando a los ciudadanos en las condiciones de seguridad necesarias y precisamente por eso a los gobiernos locales que nos estén pidiendo el auxilio en la materia. Jesús Aranda, de La Jornada. Sí, buenas tardes. Señor secretario, una pregunta. Precisamente comenta el hecho de que los cómputos distritales van a ser, están pendientes todavía. ¿No se apresuró el presidente Calderón al felicitar a Enrique Peña Nieto, siendo que aún no se ha calificado la elección presidencial? El presidente de la República es un demócrata. Así se ha conducido en todo momento durante este proceso electoral, que reconoce a la autoridad electoral y su autonomía, que reconoce en esa medida, y así lo señaló, las tendencias preliminares de la votación, y que subrayó la necesidad de desahogar la totalidad del proceso electoral, incluyendo las etapas de conteo distrital y calificación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa es la actitud responsable, consistente con la ley, republicana y democrática, con la que ha actuado el presidente de la República y seguirá actuando en todo momento, en pleno respeto a la jurisdicción de las autoridades electorales. Lorena López, de Milenio. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal, Sobre Lorena? este mismo asunto, secretario, el presidente Calderón dice usted que aún no termina el proceso electoral, falta el cómputo de los votos. El presidente Calderón también felicitaría al
que hubiera un ganador distinto después de los cómputos. Y si me permite, Andrés Manuel López Obrador habla, uno de los argumentos para el asunto de su impugnación es precisamente esa actuación del presidente. Y en segundo lugar, ¿qué opinión le merece específicamente, después de los calificativos que le ha dado usted a la jornada del domingo, los que le ha puesto el candidato de las izquierdas? El presidente de la República será respetuoso en todo momento de toda determinación de las autoridades electorales, particularmente del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, y vamos a actuar en consecuencia. El calificativo que nosotros hemos hecho es de una jornada electoral en paz, en seguridad, con transparencia y con los instrumentos jurisdiccionales, es decir, con los métodos y los procedimientos llevados a cabo por autoridades electorales autónomas, ciudadanas, especializadas, para poder dirimir cualquier inconformidad. Y nuestra expectativa es que las autoridades electorales actúen en consecuencia y cumplan con su mandato. No habiendo más preguntas, compañeros, agradecemos a todos ustedes su presencia. Muchas gracias, colegas. Buenas tardes.